a ir a la escritura en este día. Agua calientita. Wow. Éxodo 24:7, hermanos. Éxodo 24:7. No sé si yo crecí, pero siento el púlpito muy bajito. Los hermanos todavía le quieren cortar más porque dice que por el video le cortaron, hermanos, en serio. Yo lo siento muy bajito. Y siento como que estoy muy arriba también, ya no. Éxodo 24:7. ¿Lo encontró? Vamos a poner un reloj aquí, hermanos, para no abusar de su tiempo, que yo sé que vale mucho. Éxodo 24:7. Abra su Biblia ahí, hermanos, en ese pasaje. Dice la palabra del Señor así: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Señor, te damos toda la gloria a ti, Padre eterno. Reconocemos, Señor, que tuyo es el imperio, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la alabanza. Y nosotros, Señor, en esta noche nos humillamos, rogándote, Padre, que podamos tener comprensión y entendimiento de la Escritura, Señor, porque necesitamos, Señor, estar parados en la verdad, en lo que tú quieres que nosotros hagamos con nuestras vidas, en la santificación que tú demandas de nosotros, Señor, para seguir las pisadas de Jesucristo, y el amor unos con otros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por ponerse en pie, hermanos. Pueden sentarse. El día de hoy, hermanos, nuestro tema se titula Israel y los 10 mandamientos. Israel y los 10 mandamientos. Amén. En estos próximos días, hermano, yo estaré dando varios sermones. No van a ser una serie. Por un momento pensé dar una serie, pero luego dije es mucho compromiso, porque cuando uno inicia una serie ya no puedes parar, tienes que seguir. Así que decidí darlos como temas aislados, pero varios sermones que estaré dando en los próximos viernes o domingos. No dejaré exactamente como para un viernes todos. Quizás haga una miniserie de algunos de ellos y lo del domingo. Varios de esos sermones, hermanos, son el resultado de prácticamente un año de trabajo, más o menos, un año de investigación, un año de estudiar, de leer mucho, de investigar mucho, todo lo que tiene que ver con los temas de la ley, ¿ok? Específicamente, pues lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿no? El antiguo pacto, el primer pacto, como lo llama el Nuevo Testamento. Y bueno, que Dios me ayude, son temas de repente controversiales, pero es importante, hermanos, que tengamos un punto de vista adecuado de estos temas, amén. Israel y los 10 mandamientos. Últimamente, hermano, no sé si es a causa de tanta red social o no sé, pero vemos que de repente, hermanos, se levantan muchas personas que están tratando de decirnos que si nosotros queremos ser salvos debemos cumplir los 10 mandamientos, es decir, observarlos y guardarlos para nuestra salvación. Ellos entienden que la venida de Cristo fue con el propósito de ayudarnos a guardar la ley, ¿okay? Ese es el punto de vista de algunas personas que están tratando de someterse a la letra de cada uno de los 10 mandamientos para ser salvos. Nosotros, los que somos evangélicos, cristianos, y después de una tremenda investigación voy a decir lo que voy a decir, porque a veces es fácil decir algo, porque como estás predicando y nadie te está refutando, o sea, aquí ustedes no, o sea, es una prédica, no es un debate, ¿no? Si alguien de aquí levantara la mano y me quisiera refutar, yo le diría, otro día debatimos, hoy estoy predicando. O sea, tendremos que entender en el contexto en que cada cosa tiene su momento, tiene su lugar. Pero desde el punto de vista evangélico, cristiano, nosotros entendemos que la ley nos lleva a Cristo,
¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos con cada uno de los mandamientos, resulta que siempre quedamos cortos. Por eso dice Romanos que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, porque ninguno de nosotros es bueno. Este movimiento interpreta las cosas al revés. Este movimiento no dice que que la ley te vino a llevar a Cristo, sino que Cristo vino para llevarte a la ley. Entonces, ellos entienden el evangelio de la siguiente forma: Cristo viene, tú naces de nuevo por medio de oír el evangelio, y ahora Cristo te toma de la mano y te dice, ok, vámonos, te voy a mostrar el camino para que tú seas salvo. Y Cristo te lleva caminando hasta los 10 mandamientos, te los señala y te dice, guárdalos. Entonces tú le dices, Señor, pero es imposible. Entonces Él te dice, yo te voy a ayudar. Tranquilo, no te preocupes, yo te voy a ayudar a que los guardes. Y suena, hermano, como que, wow, tú dices, suena muy bien. Porque con la ayuda de Él, ¿qué no podré lograr? Con la ayuda de Él no va a ser imposible ni va a ser difícil. Y aunque esto suena muy bonito, pues el Nuevo Testamento no está de acuerdo con ese tipo de evangelio. Porque ese tipo de evangelio enseña que Cristo prácticamente te vino a decir cómo tú te puedes salvar a ti mismo. ¿Okay? Entonces ya la salvación no es completa en Cristo, ya no es que Él te salvó completamente, sino que ahora Él te vino a dar la fuerza suficiente para completar tu salvación por medio de guardar los mandamientos. Entonces la cruz no es suficiente, también se necesitan tus obras. ¿Okay? Esto me genera a mí una pregunta. La pregunta que me genera a mí es, entonces, ¿cómo se salvaba la gente antes que viniera Cristo? O sea, porque entendemos nosotros que ahora que vino Cristo y nosotros oímos el evangelio, Él nos toma de la mano y nos lleva a la ley. Pero ¿cómo funcionaba eso antes de que Cristo viniera a morir en la cruz? ¿Cómo se salvaba la gente entonces antes de que viniera a Cristo a morir a la cruz y los ayudara a cumplir la ley cuando Cristo todavía no había venido? Porque si nosotros leemos la Biblia, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy, hermano, prepare sus dedos, porque hoy vamos a ir por muchos versículos bíblicos. Y eso es lo que vamos a demostrar el día de hoy, cómo esa postura, aunque suena muy bonita, no es bíblica, porque entonces la gente antes de Cristo no se pudo haber salvado ninguno por cuanto no pudieron cumplir la ley, y Cristo no vino a ayudarles, porque Cristo vino hasta después. Por eso dice en Hebreos capítulo 11, a los versículos finales, usted lo lee en su casa, que todos los que fueron antes de Cristo, los patriarcas, los profetas y todos los héroes de la fe que menciona ahí Hebreos 11, usted lo puede leer en su casa, Sansón, David, Jefté, etcétera. Dice que miraban hacia el futuro como saludando, como anhelando la redención que un día había de venir, pero dice que ellos no la recibieron porque en el tiempo de ellos, no es que ellos no fueron salvos, sino que el tiempo de ellos no vino Jesús, vino ya en el tiempo más adelante, obviamente, y para nosotros miramos hacia atrás al sacrificio de Cristo, ellos miraban hacia el futuro. ¿Ok? El pasaje que acabamos de leer, hermano, nos enseña cosas bien bonitas. Número uno, nos enseña, hermano, que cuando Israel recibe la ley en el monte Sinaí, usted debe recordar el pasaje Éxodo 20, Israel, hermano, recibe los mandamientos. Y cuando ya Moisés tiene el libro de la ley en su mano, entiéndase el libro en el contexto de nuestra modernidad, pero en aquel entonces eran tablas, eran escritos en diferentes materiales. Entonces Moisés les lee la ley a Israel. Les dice, ok pueblo, les voy a leer la ley de Dios. Y quiero que oigan y pongan atención. Entonces Moisés les lee la ley, les lee el libro de la ley, y la respuesta del pueblo al unísono fue, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es decir, prometieron cumplir la ley. Okay, ellos prometieron cumplir la ley, la oyeron y prometieron cumplirla. Cuando tú ves este versículo, cuando tú eres nuevo en el cristianismo y tú vas leyendo la Biblia desde Génesis en adelante, versículo por versículo, y llegas a este versículo, te dices, wow, qué gente tan tremenda, ¿no? ¿Cómo cumplieron la ley de Dios? O sea, qué excelentes son el pueblo santo, el pueblo de Dios. No hay ningún otro pueblo en esta tierra como ellos, prometieron cumplir la ley. Pero el día de hoy, hermanos, lo que nosotros vamos a ver
a la luz de la Biblia es si cumplieron su promesa, si ellos cumplieron la promesa que ellos habían dicho. ¿Ok? Cuando digo que este tema es un poco controversial, me refiero a porque muchos cristianos idolatran a Israel, lamentablemente. Muchos cristianos idolatran a Israel basado en algunos versículos bíblicos sacados de contexto que el día de hoy los voy a explicar vagamente porque ese no es el tema. Muchos cristianos idolatran a Israel. A un punto, hermano, extremo, compran banderas de Israel, se cuelgan la estrella de David en el pecho, se compran su talí, se compran su shofar, tratan de aprender lo básico del hebreo. Y hay pastores que hasta se atreven a decir que en el cielo se va a hablar hebreo y que hebreo era el idioma que hablaba Adán en el huerto del Edén. Y suenan bonitas esas conjeturas, pero no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso. Entonces yo cuando oigo a mucha gente idealizando a Israel a ese extremo, la pregunta que me viene a mi mente es, ¿será que esta gente ya leyó la Biblia completa? Porque cuando tú lees la Biblia completa de tapa a tapa, te das cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en ambos, hay muchos versículos donde Dios mismo, inspirado por el Espíritu Santo, les llama de todo a ellos, de todo, duros de cerviz, rebeldes. Hay un pasaje en Ezequiel bien bonito donde Dios compara a Israel con una mujer que siendo niña, él la recoge desde niña, dice, la recoge desde niña, la cría, y cuando ella crece, o sea, esa niña había sido abandonada y tirada como cuando una mujer da luz y viene y agarra a su bebita y la tira a la calle o la tira a la basura. Y entonces Dios dice, yo te recogí, te limpié de tu sangre, te crié, te crecí, te hice mi esposa, y cuando ya eras grande me dejaste por muchos amantes. Y pasajes como ese, hermano, yo podría pasar toda la noche relatándole todas las cosas que Dios dice acerca de Israel o de los judíos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay un pasaje que los llama sinagoga de Satanás a muchos judíos que están tratando de a fuerza interrumpir a los cristianos y de atacar a la iglesia cristiana. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a ver si el Israel que usted ha idealizado a ese grado prácticamente de idolatría es el Israel de la Biblia. Se lo voy a demostrar. Vaya a la Biblia, abra su Biblia, ojela, marque los capítulos que vamos a ver para que usted se quede meditando en esto, porque a la iglesia se ha metido muchísimo una idolatría por Israel. Y este tema para mí no es nuevo, hermano, porque hay gente que, el pastor últimamente está atacando. Yo he predicado contra esto desde años. Si usted va hace 5 o 6 años, en 2013, yo tengo una prédica en YouTube que se llamaba Iglesias o Sinagogas Judías, búsquela. Yo tengo años, hermano, predicando en contra de lo que es el movimiento judaizante. Para mí esto no es nuevo. Yo siempre he sido judaizante. Algunos creen que soy antisemita. No, soy antijudaizante. Soy antimormón, antitestigo de Jehová, antiadventista, antimusulmán. Anti en el sentido de que ese prefijo anti significa para mí que estoy en contra de sus doctrinas. Yo no odio a ninguna nación, porque mucha gente, en cuanto tú dices algo de Israel, muchos cristianos que no han leído la Biblia, es un antisemita. Es la misma estrategia que el homosexualismo usa. No puedes decir nada contra los homosexuales porque eres un ¿qué? Homofóbico. En el momento en que tú digas algo, no, pues yo pienso que no debería de ser así porque el hombre es hombre. Homofóbico. Inmediatamente. Entonces, cuando tú quieres decir algo, aunque esté en la Biblia, contra Israel, aunque la Biblia te esté respaldando, para la gente tú eres antisemita. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos. Vamos a ver los niveles de maldad a los que eran capaces de llegar los israelitas. ¿No ha visto usted un programa? Me encantan los documentales. Hay uno que es de asesinos seriales que se llama, me parece, Nivel de Maldad. No sé si alguien sabe de qué estoy hablando. Que estudian el perfil psicológico de ese asesino, y según van anotando su perfil, dicen, a este le gustaba
matar a las personas y le gustaba después tener relaciones con el cuerpo muerto o mutilarlo y le dan un nivel de maldad, una calificación. Entonces el día de hoy vamos a ver, hermanos, a la luz de la Biblia, el nivel de maldad de Israel, al igual que el nivel de usted y el mío y el de todos, porque no hay ni uno bueno en esta tierra. ¿Sí? Número 1, sacrificaban a sus hijos a los demonios y a los ídolos. El pueblo santo de Dios sacrificaban sus hijos a los demonios y a los ídolos. Salmo 106, 37 y 38. No tengo tiempo de leer todo el contexto de los versículos que voy a leer. Anótelos y llegue a su casa y lea todo el pasaje para que usted compruebe que sí están hablando de Israel. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Los israelitas, los judíos. Había un dios que se llamaba Moloch, y Quemos, que exigían que si tú les adorabas, les quemaras en holocausto encendido a tus hijos. ¿Okay? Y los israelitas cayeron en esas prácticas. ¿Qué nivel de maldad hay que tener para agarrar a tu hijo, hermano, y quemarlo? Ofreciéndolo a un ídolo abominable, cuando Dios les dijo claramente en los 10 mandamientos. Y ya vamos a llegar ahí, no me quiero adelantar. ¿Ok? 2, trataban mal a los huérfanos, viudas y extranjeros. Ezequiel 22:7. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. ¿Se acuerda usted la razón por la que Dios les prohibió tratar mal a los extranjeros? ¿Quién sabe por qué? Porque ellos habían sido extranjeros en en Egipto, y esclavos y oprimidos de una forma tremenda. Pues ¿qué cree? Se les olvidó. Dios les dijo claramente: al extranjero lo tratarás con cuidado, porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. 3, tenían relaciones con mujeres menstruosas. Aquí estamos generalizando, ¿ok, hermano? Estamos hablando de una nación, no de una persona en sí. Pero vamos a llegar a un momento donde hablemos específicamente de los israelitas más representativos de la Biblia, como también ellos quebraron los 10 mandamientos. Ezequiel 22:10, ahí donde está, solamente baje un poco el dedo, 3 versículos. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Hermano, ¿qué nivel de perversión sexual se necesita para tener relaciones con una mujer que está menstruando? O sea, necesitas ser prácticamente un hombre de muy bajos instintos. Espero que nadie de ustedes, hermanos, se atreva a eso en su matrimonio, que es algo completamente inmundo. O sea, ¿qué nivel de perversidad sexual? O sea, ven acá, estoy menstruando, no me importa. Wow. 4, violaban a sus hermanas. Ezequiel 22:11. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y ese es otro, ¿no? O sea, estos eran suegros que se metían con sus nueras. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Para ser justos eran hermanastras, pero en aquel entonces una hermanastra y una hermana era igual. ¿Ok? Era igual. No es que la hermana consentía y cometían incesto ambos de mutuo acuerdo. No, la violaban, es decir, la forzaban, la obligaban, la golpeaban. ¿Se acuerdan de Absalón? Absalón violó a su hermana Tamar. Absalón es solamente uno de los representantes de muchos que tenían todas estas costumbres. Perdón, Amnón. Sí, Amnón. Tamar era hermana de Absalón y Absalón mató a Amnón por venganza, ¿no? De que había violado a su hermana. Gracias, hermanos. Corríjanme porque a veces queda mal la grabación. Qué bendición. ¿Cómo son de buenos para corregir? 5.
Abusaban del débil. Ezequiel 22, 29. Me fui ahí en Ezequiel, pero hay versículos por todos lados. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Oprimían al extranjero. Le hacían injusticia al débil. ¿Qué más? Metí una aquí que va a causar un poco de controversia, ¿no? Pero mire, los israelitas comían cerdo algunos, cuando caían en idolatría y todo tipo de abominación. Comían cerdo, Isaías 65:4. Yo se lo había prohibido, pero no importa. Isaías 65:4. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Hay judíos demasiado estrictos en la comida kosher. Estrictos, pero es más una cuestión de religión que una cuestión de espiritualidad. ¿Sí? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque yo oí personalmente a un judío una vez decir que él prefería probar cocaína que probar bacon. Entonces no es una cuestión en sí de espiritualidad, porque él prefiere hacer otra cosa que es igual pecado, que daña al cuerpo, que atenta contra la salud. Si no es una cuestión religiosa, no, mi religión no me permite que yo coma eso. Pero aquí vemos que en determinados momentos había personas que se iban tras los dioses paganos y que hacían todo tipo de ofrenda a los ídolos y a los demonios en sus comidas, que comieron cerdo. 7. Hacían tropezar a los nazareos al darles vino. Amós 2:2. Amós 2:2. Si alguna cita la traigo mal, me corrigen y la buscamos y yo se las mando en caso de que no la encuentre ahorita en el momento. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. ¿Dije nazarenos? No, nazareos. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Un nazareo, hermano, en aquel entonces era una persona que tenía un voto a Dios de guardarse para Dios. Esa cita está mal. 2:12, muchas gracias. Gracias, hermanos. Qué bendición. Ya la corregí. ¿La encontraron, hermanos? 2:12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas. Como que presentía yo que estaba mal, ¿verdad? Mandasteis diciendo no profeticéis. Como que cuando ves algo tu mente dice hay algo mal ahí. El nazareo, hermano, no podía cortarse el pelo, no podía tomar vino, tenía que tener sexualmente también tenía que ser puro. Prácticamente esas son las tres cosas de un nazareo. Pues imagínese esta escena, imagínese un grupo de israelitas, hermano, que estaban por ahí tomando, echándose sus cubas, y entonces veían a alguien que venía con su pelo largo. Era una señal de que era un nazareo. Y empezaban, hermano, a hacer un complot. ¡Ey, ahí viene un nazareo! ¿Ya vieron? Vamos a emborracharlo. Él tiene un voto con Dios de que no puede tomar vino. Pero hay que emborracharlo, salgámonos con la nuestra. ¿Qué es eso, hermano? O sea, tomando por broma o por nada los votos a Dios y agrediendo también la persona de este hombre que lo que quería era agradar a Dios. 8. Ahorita vamos a ver los 10 mandamientos. Yo le estoy dando solamente un intro para quitarles del corazón ese ídolo, hermano, que tienen. Es un ídolo tremendo que muchos cristianos tienen en su corazón. Dice, ¿usted sabía, hermano, que después que Israel recibió la ley, no la cumplieron? Porque se acuerda que dijeron que la cumplirían. Mire lo que dice la Biblia, Amós 5, 25 al 26. Los 40 años que anduvieron en el desierto, anduvieron en pecado. Por eso los mató el Señor en el desierto y no pudieron entrar en la tierra prometida. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Pregunta Dios. Entonces, pues, si nosotros vemos, sí le ofrecían, ¿se acuerda? Usted lea la ley, el Pentateuco. Pero era de corazón, es lo que está queriendo decir Dios. Mire más bien lo que hacían. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis, la estrella de 6 picos.
Esa estrella es algo sionista, cabalístico, hermano, y masónico, que los cristianos creen que es cristiano. Por 40 años. Señor, Moisés les lee el libro de la ley. Lo haremos, obedeceremos. ¿Y qué sigue? Inmediatamente, desobedecer por 40 años en el desierto. Y tener ídolos en su corazón. Hacían los sacrificios del diente al labio y el corazón lleno de ídolos. ¿Qué sigue? 9. Las fiestas que Dios mandaba, las celebraban como ellos querían y a veces ni las celebraban. Hoy hay mucha gente que cree que las puede guardar y que las fiestas del Señor. Mire, segunda de Crónicas 35:18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, que era un hombre justo. Él trajo una reforma a Israel cuando halló los libros de la ley. Con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Dice que desde los tiempos de Samuel, hermanos, imagina. O sea, que después de Samuel, hermanos, siguió Saúl como rey 40 años, después siguió, 30 años fue Saúl, después siguió David, hermano, 40 años ahora sí, y otros reyes. O sea, pasaron un montón de décadas, hasta habían perdido el libro de la ley. Y en una de esas los encuentran, pues lo habían perdido, y entonces Josías dice que celebra una Pascua correctamente, como se celebraba en los tiempos de Samuel. ¿Que esa Pascua apuntaba a qué, hermanos? Al sacrificio de Jesucristo, que fue instituida en Éxodo 12. Usted se acuerda cuando Israel sale de Egipto. Hay mucha gente, y estoy preparando un tema porque le dije que esto es el producto de una investigación de mucho trabajo y voy a dar muchos temas. Voy a hablar sobre las fiestas de la Biblia, las fiestas, como le llaman, las fiestas del Señor, ¿ok? Que, hermano, es imposible guardarlas y se lo voy a demostrar cuando lleguemos a ese tema. 2 cosas descubrí para que las guardes, 2 cosas. Y es un adelanto porque no está en este tema. Número 1, necesitas tener una posición económica buena. Buena, porque incluye, hermano, dejar de trabajar muchísimos días del año. La fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, necesitas pasarla en una yarda o en un patio, y esas tiendas cuestan $700, $800 comprarlas. Los sacrificios. Muchas fiestas caen lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana. Necesitas ser jefe para poder decir hoy no trabajo. Pero ya vamos a llegar ahí, en otro tema. Y 10, hermanos, la circuncisión, que era un pacto para entrar en pacto, hermanos, con Abraham, también la hacían cuando querían y cuando no querían por largos periodos no la hacían. Vamos a ver una cita en Josué 5, 4 al 5. Dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Pastor, pues usted entienda, andaban en el desierto, no se podían circuncidar. Entonces, ¿por qué se circuncidaron allí en Gilgal antes de cruzar el Jordán? ¿Por qué? ¿Por qué sí pudieron hacerlo antes de cruzar el Jordán? De hecho, Dios se los pidió como requisito. Si Dios no hubiera estado desagradado con que ellos se dejaron de circuncidar, los hubiera dejado cruzar y el otro lado se hubieran circuncidado. Pero no fue algo agradable a Dios. ¿Se acuerda Moisés? Cuando el Señor lo manda a rescatar a Israel y va por el camino con su mujer y dice que le sale Jehová a su encuentro y lo quiere ¿qué? Matar. ¿Por qué? Porque resulta que Moisés no había circuncidado a sus hijos. Y hoy gente se quiere circuncidar. Increíble. Me contó una persona hace unos días, estamos platicando, y dice que un familiar de él en México se metió a todo ese movimiento judaizante y todo eso israelita que se está moviendo ahorita mucho en las redes sociales y por todos lados, y se circuncidó según él, aunque algunos rabinos investigan, o sea, la circuncisión necesita ser un rabino calificado, extenderte un certificado, no es cualquier persona que te puede circuncidar, si no, no vale. ¿Okay? Yo supe de unas personas que se dejaron circuncidar por una persona no autorizada,
que casi se mueren de una infección, y después les dijo, lo siento, no vale porque no tengo el papel que me avala para poderlo circuncidar. Y algunos otros rabinos dicen que en realidad la circuncisión de Abraham ya no se practica, que solamente es un pinchazo pequeño como con una aguja en el glande, y que con esa gota de sangre ya se entiende que entras en el pacto. Hay tantas versiones y tantas cosas, hermano. Y unos dicen que de una forma y otros dicen que de otra. ¿Por qué? Porque todo eso ya está obsoleto, hermano. Lo que sí debemos estar es seguros en Cristo. Ahora, le acabo de mencionar 10 cosas. Pude haber pasado toda la noche hablándole y por cada cosa le di un versículo, pero le pude haber dado docenas de versículos por cada cosa que mencioné. Pero ellos no pudieron guardar la ley. ¿Y sabe qué producía no poder guardar la ley? Maldición. De hecho, Dios se los dejó específicamente y los puso a repetir amén después de cada maldición. Vamos a verlos, Deuteronomio 27, 15 al 26. Ellos tenían que gritar amén después de cada maldición que ellos no pudieron cumplir. Deuteronomio, hermanos, 27, 15 al 26. Voy leyendo. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Y ellos lo hicieron. Vamos a ver más adelante pasajes. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare, este es el maldito más preocupante, escuche, el último. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. ¿Qué trae no cumplir la ley? Trae maldición. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino precisamente por esta razón, a cumplir la ley, aunque eso ya lo voy a ver al final, para que nosotros pudiéramos quitar esa maldición que es la que genera no poder cumplir la ley. Esto no significa que vamos a ser libertinos, pero tenemos que entender, hermanos, en el contexto en que Cristo vino a quitar esa maldición, porque nosotros somos salvos no por las obras de la ley, pues nadie la puede guardar, eso está clarísimo, ya lo vamos a ver más adelante con más lujo de detalle, pero Cristo vino a cumplir la ley para que nosotros pudiéramos ser salvos y esa maldición no operara sobre nosotros. Ok, pero como el tema se llama Israel y los 10 mandamientos, ahora vamos a ver, hermano, mandamiento por mandamiento. Léalos en su casa, yo aquí ya los traigo escritos, están en Éxodo 20 del 1 al 17. Por motivo de tiempo no los vamos a leer, pero no voy a saltarme ninguno, yo ya los tengo acá desglosados. En Éxodo 20 del 1 al 17 están todos los mandamientos, ok, los 10 mandamientos. Y vamos a ver ahora, hermanos, si Israel cumplió los 10 mandamientos, porque las otras cosas que mencionamos no son necesariamente cosas de los 10 mandamientos, son otras cosas que era como la amplificación de los 10 mandamientos y su aplicación. Y ahora vamos a ir específicamente mandamiento por mandamiento. Voy a dar el mandamiento y voy a dar un solo versículo donde lo quebrantaron, pero podía dar docenas de versículos donde quebrantaron cada uno de los 10 mandamientos. El primer mandamiento es bien extraño, porque en realidad no es un mandamiento. Si usted lo lee, el primer mandamiento es yo soy Dios, yo soy Jehová tu Dios. Ese es el primer mandamiento, que en realidad suena más que a mandamiento, suena como un informe, suena como ok, yo soy tu Dios, te estoy informando que yo soy tu Dios, y de ahí pues se derivan todos los demás mandamientos.
Muchos hemos interpretado este mandamiento, el de yo soy tu Dios, me parece que es el verso 2, Éxodo 22. Lo hemos interpretado, hermano, como que Jesús resumió este mandamiento diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Y el segundo mandamiento, dijo Jesús, es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús vino y resumió toda la ley y los profetas en esos dos mandamientos prácticamente. Pero en sí no es un mandamiento. Y esto lo dicen los grandes expertos, hermano, en hebreo y rabinos. No es un mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. Es un informe. Te está informando. Si somos bien estrictos, aunque la Biblia lo llama un mandamiento, no es un mandamiento. Jueces 16. Vamos a ver dónde lo quebraron. Y le dije, vamos a ver solo un verso por cada uno, pero son muchos. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Claramente Dios les dijo: yo soy tu Dios. Y Dios allí, hermano, usó dos nombres al revelárseles. Yo soy Jehová tu Dios, soy Yahweh tu Elohim. O sea, para que les quedara claro, yo soy. Esa palabra Elohim implica poder, implica creador de todo, más de poder en su máxima expresión. Pues yo no sé por qué, pero ellos entendieron otra cosa. Adoraban a Milcón y Moloc, que eran dioses amonitas. Adoraban a Chemos, un dios moabita. Adoraban a Astoret, una diosa fenicia. Quebrantando el primer mandamiento. Yo soy tu Dios, yo, no ellos, no esos dioses de todas esas naciones. Oh Señor, vamos a adorar a los dioses de esas naciones. Pero es que te estoy diciendo que yo soy tu Dios, no Chemos, no Moloc. Y usted me puede decir: pastor, pero esa es una generalidad. ¿Usted sabe quién de los judíos adoró a estos dioses? El judío más sabio después de Jesucristo que ha existido en esta tierra. ¿Quién fue? Salomón. Salomón adoró a todos estos dioses. Si quiere ver la cita, no la traje, pero léala en su casa. Primera de Reyes 11 del 5 al 7. Léala en su casa. Ahí está. Los adoraba, les servía, les hacía edificaciones a todos esos dioses de todas esas naciones. El capítulo 11, todo el capítulo, léelo en su casa, se titula La apostasía de Salomón. Y dice que Salomón, cuando ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a todos los dioses de ellas, porque eran mujeres de diferentes naciones. El judío más sabio que ha existido en esta tierra después de Jesucristo adoraba a dioses que no eran Yahweh Elohim. 2. El segundo mandamiento. Dios les dice primero: yo soy tu Dios, y ahora les dice: no tengas ningún Dios ajeno delante de mí. No te hagas imagen de nada en el cielo, en la tierra, nada, ninguna imagen. ¿Lo cumplieron? Isaías 10:11. Aunque el versículo que vimos también habla de que tenían ídolos, pero aquí mire específicamente, dice: como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Tenían ídolos. Hermano, le voy a decir hasta qué nivel llegaron en la idolatría. Si quieren lo leen en su casa, Ezequiel 8:16. Algunas citas no las traigo porque traigo muchas. Llegaron al nivel, hermano, los sacerdotes, de que en el templo adoraban al sol. A ese nivel de idolatría llegaron. Dice que Ezequiel lo vio en visión. Repito la cita por si alguien no la agarró, 8:16. Anótela, la lee en su casa. Imagínese usted, hermano, que ahorita yo sacara una figurita de un sol, la pusiera ahí y yo empezara, hermano, como hacen los que adoran al sol, postrarme ante el sol. ¿Y sabe quiénes eran? No era cualquier persona que adoraba al sol, eran sacerdotes. Vamos al tercer mandamiento: no tomar el nombre de Dios en vano. Unos mandamientos, traigo versículos del Nuevo Testamento, pues ya le voy a explicar. Mateo 5:33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede.
Es Jesús reprendiendo a los fariseos, a los religiosos de su época, porque ¿qué cree? La Biblia manda jurar, pero solamente en el nombre de Dios. No se puede jurar por otra cosa en la Biblia. Apenas fue el tema pasado del discipulado, estuvo buenísimo, de los juramentos y los votos lícitos, tema 22. No se puede jurar, la Biblia manda específicamente: por Jehová tu Dios jurarás, solo por Él, solo por su nombre jurarás. ¿Qué hacían, hermano, los israelitas? Para poder mentir, juraban por el cielo, por la tierra o por Jerusalén. O sea, dijeron, bueno, voy a jurar, pero como yo sé que estoy mintiendo, entonces voy a jurar por otra cosa. Y eso es, este verso mucha gente lo entiende como que está prohibido jurar. Eso no es cierto, no está prohibido jurar. Lo que está prohibido es jurar en otra cosa que no sea el nombre de Dios. Eso es lo que está prohibido en la Biblia. ¿Ok? Yo se lo puedo demostrar con un montón de versículos, porque mucha gente entiende este versículo: no podemos jurar. Y si te llaman a una corte como testigo de una cosa y te ponen una Biblia y tienes que hacer un juramento, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacerlo. ¿Ok? Entonces ese es el contexto también de este versículo: no tomar el nombre de Dios en vano. No puedes mentir, y si te toca jurar tienes que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? Porque si mientes estás cometiendo perjurio. Pues los israelitas habían hecho una costumbre: no jurar por el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque querían mentir y juraban por otra cosa. Cuarto, vamos al cuarto mandamiento: guardar el sábado. Este va a ser uno de los temas de toda esta investigación que yo estaré dando. No voy a abundar porque tiene su propio tema que lo veremos en su momento. Amén, así que tranquilos. Pero escuche, si usted lee, hermano, el Antiguo Testamento, este mandamiento es el más quebrantado de todos los mandamientos por Israel. Infinidad de versículos, versículos tras versículos tras versículos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, Amós le dio duro a estos temas. Y solamente vamos a ver un verso, pero ellos lo quebrantaban a cada rato, guardar el sábado. Ezequiel 20:13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. ¿Cómo los profanaron? En gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto. ¿Para qué? Para exterminarlos. Es el más quebrantado. Si alguien ha leído la Biblia completa, o por lo menos el Antiguo Testamento, este año 2019 lo desafío, hermano: lea la Biblia completa, es una bendición. Hace unos días comenzamos un estudio con los hermanos que estamos estudiando en Berea, y tenemos una clase que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Y la primera clase el maestro nos sorprende y nos dice: les voy a pedir un favor, de hoy en adelante ya no lean la Biblia. Y hace una pausa. Yo digo, ¿what? ¿A quién mandamos a que nos diera clases? Dice, quiero que la estudien. Interesante, ¿verdad? Porque son dos cosas muy diferentes. Estudiar la Biblia, hermano, es algo que, mire, cuando usted comience a estudiar la Biblia, usted va a tener un hambre tan tremenda que no va a poder parar de estudiar y de estudiar y de estudiar y de investigar. Muchas veces la leemos como un somnífero y se nos cae en la cara porque no la estás estudiando, la estás leyendo como si fuera la galleta de la fortuna que te dan en el buffet chino. No es así. 5, vámonos al quinto mandamiento. Tranquilos, yo sé que observarás el sábado. Ahorita hay un debate por el sábado: unos guardan el sábado lunar, otros guardan el sábado solar, otros guardan el sábado de los 7 días, y hay un pleito entre la gente que no saben qué sábado guardar, porque los que guardan el sábado de la semana están guardando el sábado de la semana del calendario gregoriano. Entonces, por más que odien al Papa y a no sé quién, es el calendario gregoriano, el sábado del calendario gregoriano. Entonces ha levantado un grupo: esos son unos paganos porque guardan el sábado del calendario gregoriano. Hay que guardar el sábado lunar. ¿Y cuál es ese? Ese es un sábado en donde la primera luna nueva determina el inicio del mes. Y luego, después de la primera luna nueva, tienen que contar 7 días, ¿ok? Y al séptimo día guardar el sábado. No importa qué día de la semana sea. No importa si es viernes, si es martes, no importa. Lo que importa es que sea el séptimo día después de la luna nueva. Y ahorita hay un conflicto. Esos grupos, hermano, que inician con todo ese tipo de herejías, después se dan entre ellos, déjenlos.
El quinto, Mateo 15, 5 al 6. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué hacían los israelitas? Los israelitas, hermano, iban a ver a su papá, a ver a su mamá, y si la persona, la mamá, el papá tenían necesidad, se agarraban las bolsas y decían: te diera, pero lo di en la iglesia. Lo di en el templo, pues, para entenderlo en el contexto. Te diera, pero lo di de ofrenda en el templo. Pero realmente en su corazón no había el querer ayudar a sus padres. Porque todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su momento. Usted no puede decir: pastor, yo diera aquí, pero es que tengo que ayudar a mi papá, a mi mamá. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Todo tiene su uso. Lo que es de tus papás es de tus papás. Honra a tus padres. Lo que es de la iglesia es de la iglesia. Pues no lo hagas por pretexto. Hay gente que dice: pastor, yo ayudara, pero es que ayudo a no sé quién, a no sé cuánto. Es que cuando nosotros, Dios nos llama a ser generosos, no nos dice: sé generoso en la iglesia y no seas generoso con tus padres. O sé generoso con tus padres, y si eres generoso con tus padres, justificaré el que no seas generoso en la iglesia. Eso no es bíblico. Hay mucha gente que dice: no, es que yo mando mis diezmos a una iglesia allá en mi país, porque cuando yo me vine ellos oraron por mí para que yo cruzara. Eso también es antibíblico, hermanos. Pastor, quiere mi dinero. Yo no quiero nada de su dinero, pero haga las cosas como es bíblico, como es ordenado. 6. El sexto mandamiento es: no matarás. Ahora, ¿de quién dijo Jesús eso? ¿De que hacían eso? De los israelitas. Ellos hacían eso, de llamar corbán. Lo que yo te iba a dar es mi corbán que di en la ofrenda. Los israelitas hacían eso. No matarás. Mateo 23, 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Estaba prohibido matar, pero no solo mataron. ¿Sabe quién mataron? A los profetas. Si mataron a Cristo, imagínense. Tal vez no con sus manos, porque el imperio romano no se los permitía ejecutar ellos juicio de muerte. Lo entregaron a muerte. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Jeremías 5, 8 al 9. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto?, dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? ¿Se acuerda cuando le trajeron a Jesús la mujer adúltera? Perdón. ¿Qué le dijeron? La encontramos en pleno acto de adulterio. La ley manda que la tenemos que apedrear. ¿Tú qué dices, Jesús? Dice que Jesús, escribiendo en piedra, les hizo una pregunta y les dijo: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? Dice que acusados por su conciencia, desde los mayores hasta los más jóvenes, tiraron las piedras y se fueron. ¿Sabe por qué? Entre ellos había adúlteros. Había adúlteros que no tenían la moralidad ni el valor moral como para apedrear a esta pobre mujer. Por cierto, cuando alguien le diga: yo guardo la ley, dígale: ok. Entonces, si un día tu pareja te fallara, tienes que apedrearla, porque eso es lo que manda la ley. 8. No hurtarás. Pues no la vaya a apedrear, hermano, ¿ok? Nada más por nomás. No hurtarás, hermanos, es el octavo mandamiento. Malaquías 1:13. Habéis además dicho, escuche la expresión acerca de las ofrendas y de los sacrificios: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. No solo eso: y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Es decir, cuando se trataba de llevar una ofrenda, a veces se robaban el cordero o la oveja de otra persona y la llevaban a ofrendar o sacrificar. Así es, hermanos. 9. Noveno mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Mateo 26, 60. Dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Al mismo Jesús le pusieron testigos falsos. Todo el sistema religioso en un complot. Sumo sacerdote, la guardia del templo, todo el mundo
le pusieron testigos falsos a Jesús cuando el 9º mandamiento dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y 10, mandamiento 10: no codiciarás la mujer, siervo, criada, buey, asno o cosa alguna de tu prójimo. Josué 7:27: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Codició, robó, hurtó. No codiciarás, dijo el Señor. Y esto es un ejemplo, pero podemos citar a Acab cuando se pone a llorar porque Nabat no le quiere vender su viña. Nabot. Y se pone a llorar, codiciando la viña de Nabot. Y le dice a Jezabel: ¿qué pasó? Es que no me la quiere dar. Y esa mujer arma una, hermano, con testigos falsos y manda a matar al pobre Nabot. Y era israelita, Ok, un argumento que vamos a tratar de refutar, porque el argumento podría ser: pastor, esas son generalidades. Había israelitas fieles que guardaban la ley, porque ahí usted está divagando, tirando la piedra entre un pueblo que no sabemos quién era en sí. Entonces, ¿qué les parece si analizamos la vida del único judío al que Dios llama un hombre conforme a mi corazón? ¿Habrá uno más grande que el que Dios llama conforme a su corazón? Pues David era un pecador en extremo, hermano, en potencia. David es muy citado por los observadores de la Torah, como se hacen llamar esta gente en estos días, y el Salmo 119 es su preferido, porque el Salmo 119, que está dividido en 22 secciones, cada sección es una letra del alfabeto hebreo, y hace énfasis en la palabra. Tu palabra es luz a mi camino, y hace énfasis en la palabra, tu ley es mi delicia. Entonces, este es un versículo muy citado de David, cuando la gente dice, te llama y te dice: tú tienes que guardar la ley para ser salvo. Te citan este versículo del Salmo 119:97. Léalo conmigo. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. 119:97, ¿lo tengo mal? ¿Lo encontraron? Ok, la gente te dice: ya ves, David, siervo conforme al corazón de Jehová, amaba la ley, se deleitaba en la ley. La pregunta es: ¿la cumplía? La pregunta es: ¿nunca la quebrantó? Claro que la amaba. Debemos amar la palabra de Dios, amar la ley, porque la ley nos lleva a Cristo. Cuando nos topamos con la ley es el que nos dice: mira, yo soy así de dura. Allá está aquel que te puede salvar. Y eso lo va a mostrar con la Biblia en Gálatas 3. Vamos a ver los 10 mandamientos a la luz de la vida de David. David cometió adulterio. David mató. David mintió. No voy a dar los versos, pero usted conoce la vida de David. David mintió. David deshonró a Dios. David codició la mujer de su prójimo. David deshonró a sus padres, porque el adulterio es deshonra para toda la familia. David dio falso testimonio. David, cuando huía por meses en las cuevas, no guardaba el sábado. Yo he leído la Biblia infinidad de veces. Yo no he visto a David hablando del sábado. Yo he leído la Biblia infinidad de veces, porque David escribió, hermano, todos los salmos y todos los, primera de Samuel, segunda de Samuel, los reyes, todo eso habla de David, y nunca llegas a un pasaje en donde dice: y David el viernes por la tarde prendió sus velas, y al otro día, o sea, nunca. Pero sabemos que cuando huía y andaba en las cuevas y todo eso, no andaba preocupado por el cuarto mandamiento. David cometió idolatría al codiciar a Betsabé. David tomó el nombre de Dios en vano. Los 10 mandamientos, hermanos, David los quebrantó. Ahora, si el hombre conforme al corazón de Dios hizo esto, hermanos, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Podríamos decir que David, al ser un hombre, hermano, conforme al corazón de Jehová, era un hombre muy temeroso. ¿David era temeroso de Dios, hermano? Tremendo. David era un hombre tan temeroso de Dios. Porque eso es lo que mucha gente enseña, no es que cuando Cristo esté en ti te va a dar un temor tremendo, y por medio de ese temor y amor a Él tú vas a poder guardar los 10 mandamientos. David era un hombre temeroso de Dios.
temerosísimo, hermano, cuando Natán lo amonesta, ¿se acuerda su reacción? Ayunar, orar, implorar el perdón a Dios, la misericordia. El Salmo 51 es el resultado de esas oraciones, léalo en su casa. Entonces no es cierto como muchos dicen. ¿Por qué será, hermanos? Lo que pasa es que cuando Adán cayó, todos caímos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en nosotros, hermano, habita de alguna forma la raíz del pecado en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el único judío santo que cumplió la ley? No es el sabio Salomón, no es el hombre conforme al corazón de Dios, es Jesús. Ese es el santo. En Él podemos tener vida eterna. Él debe estar en el trono de nuestro corazón. No Israel, no la religión judía, no las tradiciones y todas estas cosas que eran sombra de Cristo, que las fiestas, que la circuncisión, que los días. Romanos 14:6 me parece, o 5 dice, uno hace diferencia entre día y otros no. O sea, eso no es el problema, el tiempo creado por Dios, un periodo de 24 horas que tú tienes que estarte lamentando. Ya voy a hablar de ese tema, pero es tremendo, hermano. He tenido la oportunidad, hermanos, en toda esta investigación en estos meses de poder entrar en contacto con gente que ha salido de esos movimientos judaizantes, porque hay muchos, hermano. A veces yo digo judaizante y usted piensa en fulano. No piense, hermano, hay infinidad de movimientos. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa, pero en términos generales, en conclusión, todos creen que hay que guardar la ley para ser salvo, que tú te debes de salvar, que esa teología cristiana de que eres salvo por gracia y que Cristo te salvó, eso es romano y babilónico, y que la Biblia está mal traducida y que eso no sirve, que tú te debes de salvar. Pero en contacto con gente que ha salido de esos movimientos, ellos mismos han dicho, yo era un hipócrita, atacando a los cristianos. Yo sabía en mi corazón que no estaba guardando la ley, pero yo me ponía la máscara y les decía, es que ustedes están mal, es que ustedes lo otro, es que tu pastor aquello, es que tu iglesia lo otro. Y mucha gente ha dado testimonio, por fin salí de ese culto, porque yo estaba en una hipocresía tremenda, diciéndoles que guardaba nada. Yo sabía en mi corazón que no era así, que a cada rato con mis pensamientos quebrantaba la ley de Dios. Vamos a terminar, pero escuche. Le voy a hacer una pregunta, hermanos. Una pregunta. Si un árabe se convierte a Cristo, menciono a los árabes porque son enemigos políticamente y religiosamente con los judíos. Pregunta, si un árabe se convierte a Cristo, nace de nuevo, ¿ok? Y un judío que no es cristiano y que dice que Jesús es un invento de los gentiles y bueno, todo lo que dicen en el Talmud de él, que era un bastardo y todo eso. Pregunta, hermano, si el árabe nace de nuevo y se convierte a Cristo y el judío tiene toda esa postura de Cristo, ¿cuál de los dos es tu hermano espiritualmente? El árabe. No quería hacer esto, pero lo voy a llevar al extremo. Si un descendiente de Hitler, ¿okay?, su nieto, no sé, se convierte a Cristo, nace de nuevo, ¿ok? Y un judío, hermano, blasfema de Cristo y dice que no sé qué, que no sé cuánto, ¿cuál de los dos es tu hermano? Pues no quieren decir, ¿verdad? No quieren que ni los identifiquen con él. Pero espiritualmente, hermano, es una verdad. O usted le niega la salvación a cierta persona, usted tiene esa capacidad. Hermano, quitemos esa idolatría del corazón. ¿De dónde salió esa idolatría? Yo pienso que fue de este versículo con el que vamos a terminar y de una interpretación errada de este versículo. Salmo 122:6. Dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Ok? Este versículo dice dos cosas. Número uno, que hay que pedir por la paz de Jerusalén. Nosotros lo entendemos como que hay que orar por Jerusalén. Orar por Jerusalén. Y la segunda parte, sean prosperados los que te aman. Y esto lo entendemos nosotros prácticamente, que Dios nos está diciendo, en todas tus oraciones tienes que orar siempre por Israel. Hay gente que tiene esa idolatría. ¿Ya oraste por Israel? ¿Ya oraste? Y se están preguntando toda la vida, ¿ya oraste por Israel? ¿Ya oraste por Israel? Si a veces ni oras por ti, hermano, sé sincero. Estás orando por Israel.
Le voy a enseñar el contexto de este versículo, hermano. En el contexto, hermano, escuche, Israel es un país, en el contexto como están pasando las cosas, en el momento que David le está diciendo esto, Israel es un país, hermano, lleno de guerras, que lleno de revueltas, lleno de rebeliones. Aún los mismos hijos de David se levantaban en armas contra él. Los filisteos a cada rato hacían incursiones para atacar a los israelitas. ¿Ok? Ahora pregunta, ¿por qué habían tantas guerras? ¿Por qué venían tanto los enemigos de Israel a atacar a Israel? ¿Por buenos? No, porque pecaban ante Dios. Cada vez que ellos pecaban, Dios levantaba a las naciones enemigas que vinieran y los invadieran. De hecho, esa es la razón bíblica de por qué Israel fue llevado cautivo. Primero el reino del norte en el 722 me parece, y luego el reino del sur, Judá, en el 521, por los babilónicos y por los asirios. Dios los entregó deliberadamente en manos de sus enemigos. ¿Sabe qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. ¿Sabe cuál es la ciudad en donde históricamente han habido más guerras de todas las naciones de la tierra? En Jerusalén. Irónicamente, hermano. ¿Por qué? Porque a cada rato Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Habían guerras, había revueltas. David, hermano, era un hombre temeroso, pero escuche, David era un sanguinario. Sanguinario como usted no tiene una idea. De hecho, Dios le dijo, tú no puedes construir el templo porque en tus manos hay mucha sangre. Porque ese es el contexto en el que él está diciendo este salmo. Pidan por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Por qué? Porque al pedir, al ser tú un judío que estabas ahí en ese momento y pedías por la paz, esa prosperidad te alcanzaba. Esa paz venía sobre ti, tu familia podía estar segura, tú estabas seguro. Claro, yo estuviera en Israel y sé que van a invadir, yo pasaría orando toda la noche. Es la paz, Señor, la paz. Es en ese contexto que este versículo ha sido llevado al extremo. Es más, esta palabra se hizo profética. En el tiempo de Salomón se cumplió. Salomón fue el reinado donde hubo paz. Dice que Salomón tuvo paz por todas partes, con todo mundo, hasta con el faraón de Egipto. Se casó con su hija, haciendo que eran enemigos Israel y Egipto. Entonces, en parte esa palabra ahí se cumplió como primer panorama. Obviamente en un futuro, ¿verdad? Y lo que está por venir, que ni nos compete todavía meternos ahí. Hay gente que quiere entender la segunda venida de Cristo, no han entendido ni la primera hace 2000 años. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa ese pasaje, Salmo 122:6. Ese es el contexto. No es que pidas por la paz porque es la mejor nación del mundo, sino que David está viendo, están llenos de guerras. Pidan por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, es decir, los que sean beneficiados directamente por la paz. Porque le voy a hacer una pregunta: si este versículo significa que tú, al amar a Israel, vas a ser prosperado económicamente, ¿significa eso? No, eso no significa. Porque entonces, ¿para qué trabajas? Solamente ponte a amar a Israel, no trabajes. Todos los días haz corazoncitos, Israel, y una copita con sangre así cayendo. Como estoy enamorado, Señor, estoy enamorado de Israel. Te amo Israel, prospérame, Señor. La prosperidad verdadera y espiritual viene de amar, hermanos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Termino con esto, hermanos. Actualmente, hermanos, está sucediendo algo irónico. Escuche, judíos ortodoxos o de diferentes denominaciones judías se están convirtiendo a Cristo. O sea, están dejando el judaísmo diciendo prácticamente: conocí a Jesús, conocí al Señor, al Salvador, al que murió por mí en la cruz. Pero por otro lado, gentiles se están queriendo guardar los 10 mandamientos. O sea, los judíos vienen de allá, vienen hacia Cristo. Y los gentiles dejan a Cristo y van para allá. No, yo voy a tratar. O sea, ustedes no pudieron, es cierto. Ya vi en la Biblia por todos lados que no pudieron, pero yo sí voy a poder en el nombre de Jesús. Es una falacia, hermano. Como punto final quiero aclarar una cosa, hermanos. Este sermón no es para hacer burla de Israel.
No soy antisemita, lo repito. ¿Cuál es el propósito de este sermón? Propósito, hermanos, es que nosotros entendamos prácticamente 2 puntos y con esto termino. Número 1, nadie puede cumplir la ley, por eso vino Cristo. Nadie puede cumplir la ley, por eso vino Cristo. ¿Cuál es el trabajo entonces de la ley? No lo traigo, pero lo leo en su casa, Gálatas 3, 24, 25. Es un ayo para llevarnos a Cristo. Nos lleva a Cristo, nos toma de la mano, nos lleva a Cristo. ¿Quiere ser salvo de la maldición? Porque nadie me ha podido guardar por milenios la cruz de Cristo. No esta, obviamente, pero la cruz en el Calvario hace 2000 años. Ve ahí. Cuando yo predico un sermón como estos, muchos me dicen, ese pastor en el reino será llamado el más pequeño, porque dice que el que enseñe que no hay que guardar estos mandamientos será muy llamado muy pequeño en el reino de Dios. Sacando de contexto Mateo 5:19, que no significa eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no le estoy enseñando a no guardar los mandamientos. Yo le estoy enseñando que usted no los puede guardar. Es muy diferente. Hay gente que te acusa, no, tú eres un antinomianista porque enseñas que no hay que guardar más. No, yo le estoy diciendo a usted la verdad. Usted no los puede guardar. Cristo los guardó. Cristo cumplió la ley como cuando se cumple un contrato y las cláusulas que te ataban a ese contrato quedan obsoletas porque tú lo cumpliste. No sé si me entiende. Tú tienes un contrato de 3 años en un departamento. Si a los 2 años y medio tú te quieres ir, ¿qué pasa? Vienen todas las cláusulas sobre ti, ¿verdad? Vienen todas las cláusulas sobre ti, los fees, tantas cosas que estipulan ahí. Pero cuando tú cumples los 3 años y el último día entregas las llaves y entregas limpio el departamento, ¿esas cláusulas te pueden hacer algo? No te pueden hacer nada legalmente. ¿Por qué? Porque tú cumpliste el contrato. Es en ese sentido que la ley duró 1500 años lleno de cláusulas, lleno de cosas, y vino Cristo 1500 años después y lo cumplió. Y dice que las tomó y las clavó en la cruz, todas sus cláusulas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos por Él. Nosotros ahorita, hermanos, cada vez que usted lea la Biblia, usted parece en Cristo y desde Cristo vea las cosas. Desde Cristo. Esa es la perspectiva que usted debe de tener. ¿Tengo un respaldo bíblico para decir esto? Sí, Mateo 11:11, no lo busque. Pero cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron a hablar con Jesús y le dijeron, ¿quién eres tú? Jesús empezó a elogiar a Juan el Bautista y él dijo, yo les digo que de cierto os digo, que nadie nacido de mujer es más grande que Juan el Bautista. ¿A qué se refería? Se refería a que Juan el Bautista, hermanos, fue el último de los profetas que dijo que vendría Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ya 1500 años los profetas estaban diciendo, desde Moisés, vendrá. Pero Juan el Bautista es el último y Juan el Bautista no alcanza a ver la redención de la cruz. Y es en ese sentido que Jesús dice, después Jesús termina diciendo, pero yo les digo que en el reino de los cielos, aún el más pequeño será mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! ¿Por qué? Porque esos somos quienes, los creyentes que hemos podido ver la redención de la cruz, que aunque Juan fue el último profeta en anunciarla, no la pudo ver porque fue decapitado. ¿Para qué? Para que por la obra de la cruz, en el reino de los cielos, nosotros no seremos llamados precisamente grandes por la cruz, como si nosotros hubiéramos llevado la cruz. ¿Quién será el único grande, hermanos, en el cielo? Jesucristo. Porque cuando entremos allá, la salvación será para la gloria de Dios y no por nuestras obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho. Vamos a orar, hermanos.